Parece ser que durante una gran inundación, un rabino imploraba a Dios para que le ayudara. El agua, sin embargo, por más que el rabino imploraba, subía y subía, hasta que el hombre se tuvo que terminar refugiando en el tejado de la casa. De repente pasó un barquito por ahí, un botecito, ¿no? ¿Cómo es? Para recogerlo, para salvarlo, ¿no? Y el rabino dijo, no quiero ser salvado por ti, por ese botecito que venía a salvarlo. Yo estoy esperando que Dios me ayude. Y siguió rezando. Al tiempo apareció un helicóptero para salvarlo y él respondió, no, estoy esperando que Dios me ayude. Finalmente, ¿qué pasó? Se ahogó el rabino. Y al llegar a Dios, ¿no? Cuando fue al cielo, se quejó. Estuve rezando tanto y tú no me ayudaste, le dijo a Dios. Sí que lo hice, le dijo Dios. Te mandé un barquito y después te mandé un helicóptero. Silencio prolongado. ¿No? ¿Cuál sería el acto interior realmente liberador para ti, Joseph? Dice Hellinger. Y Joseph dice, dar las gracias. Exacto. Pero ¿cómo? Tendría que ser algo en el sentido de un desenlace feliz, ¿no? Y nunca se saben los desenlaces que toman las cosas. Una vez un capuchino dio una homilía y al volver a la sacristía se le acercó una mujer diciendo, ahora estoy convertida. ¿Me ha conmovido tanto? El capuchino se quedó intrigado y le preguntó, ¿qué es lo que la conmovió tanto de mi homilía? Y ella dijo, una vez usted se giró para sonarse la nariz, y pensé, si Dios me vuelve la espalda así, estoy perdida. Esta es la diferencia entre el actuar de la persona y la providencia divina. Qué increíble, ¿no? Fíjense en que si nosotros reflexionamos, ¿no? Todos son cuestiones de imágenes internas. Todos son imágenes internas, es increíble. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del movimiento hacia el todo. Movimiento hacia el todo, hacia algo más grande. Hellinger le llama mind, spirit mind, ¿no? El movimiento del espíritu. Los órdenes del amor que nos acompañaron en relaciones anteriores únicamente son válidos en ámbitos estrictamente limitados. Son diferentes para las relaciones del hijo con sus padres, diferentes para las relaciones de los padres con sus hijos, diferentes para las uniones libremente elegidas y diferentes entre parejas. Si estos órdenes se aplican más allá de dichos ámbitos, por ejemplo, a Dios, al destino o al todo, se convierten en desorden. Fíjense, si estos órdenes se aplican más allá de dichos ámbitos, por ejemplo, a Dios, al destino o al todo, se convierten en desorden y en absurdo. Algunos se refieren a Dios como hijos a sus padres, buscando un Padre Dios o una gran madre. Ellos creen como niños, esperan como niños, confían como niños, aman como niños, los temen como niños y como niños, quizás también temen el saber. Esto es muy común, ¿no? Porque ante este gran todo, misterioso, como lo llama Hellinger, algo más grande, no podemos tener una actitud de niños, ¿no? Muchos buscan a Dios buscando un padre en Dios, ese padre al cual no honraron y esa madre a la cual tampoco, ¿no? O nos referimos al todo misterioso,
como al todo, o sea, todos los antepasados, toda la red familiar, por una parte, ¿no? Nos sabemos consanguíneos suyos en una comunión, ¿no? Porque somos todos el mismo. Y el sabernos que todos tenemos el mismo derecho o que Dios nos ve a todos de la misma manera es muy bueno. O nos comportamos así, o nos comportamos hacia el todo como si en un grupo de iguales nos encontráramos convirtiéndonos en sus colaboradores y representantes, pactando y negociando con él, haciendo una alianza y reglamentando por contrato los derechos y los deberes, el dar y tomar y la ganancia y la pérdida. También nos podemos relacionar así, ¿no? Fíjense, estas negociaciones que hacemos con Dios. O sea, voy a volver a nombrar para que quede más claro. Algunos buscan a Dios o ven a Dios como si ellos fueran un niño y Dios, el Padre ese que andan buscando, ¿no? Otros se refieren al todo misterioso como a los antepasados y a la red familiar. Sabemos que somos consanguíneos tuyos, ¿no? Pero también creemos en que Dios tiene una ley implacable, ¿no? La cual no podemos comprender. Otros se comportan hacia todo, ¿no? Como si nos encontráramos en un grupo de iguales, pero en una competencia, negociando con Dios, haciendo pactos, alianzas. Otros nos comportamos con el todo misterioso como si estuviéramos en una relación de pareja, en la que hubiera un amado y una amada, un novio y una novia. Otros nos comportamos con el todo misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de hacer mal y lo que tendría que hacer mejor, cuestionando a Dios, si este mundo no nos parece bien, de la misma manera que pretendemos salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros. O por el contrario, al referirnos al misterio de este mundo, dejamos atrás los órdenes del amor que conocemos, abandonándonos al olvido, como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos hubieran alcanzado su fin. El proceso de entendimiento fenomenológico vamos a ver para cerrar. Lo que muestro aquí es psicoterapia fenomenológica. La fenomenología es un método filosófico antiguo y requiere una gran autodisciplina. Para esclarecer esto voy a contar algo acerca de mi persona, dice Hellinger, ¿no? Acerca de Hellinger, no de mi persona. Yo me había propuesto comprender lo que es conciencia y cómo funciona la conciencia. Entonces lo primero que se debe hacer, según el método fenomenológico, es olvidar todo lo que uno haya escuchado acerca de eso, es decir, acerca de la conciencia. Se prescinde de lo que hasta el momento se sabe sobre el tema. El prescindir de lo que hasta ahora uno sabe sobre el tema produce un vacío interno. El próximo paso es que tampoco se tenga ninguna intención. Ni siquiera la intención de hacer un gran descubrimiento. Es decir, que uno prescinde de todo y se expone a la conciencia como uno se expone a la oscuridad. Luego se espera. Con relación a la conciencia pasé años esperando. Simplemente me iba exponiendo una y otra vez. ¿Cómo actúa la conciencia realmente? ¿Qué ocurre en mi interior cuando siento la conciencia? ¿Qué ocurre en los otros cuando sienten la conciencia? ¿Y qué ocurre cuando no sienten nada y a pesar de ello actúan como impulsados por algo? Luego, tras varios años, desde la oscuridad surgió la primera comprensión acerca de la conciencia. Repentinamente concebí lo que es conciencia. También me di cuenta de que hay varias conciencias, a distintos niveles, y de que esas conciencias obedecen a ciertos órdenes. Esos órdenes son los órdenes del amor.
Sin embargo, es imposible aprehender con H intermedia, eso que aparece. Comprendí las conciencias solo hasta cierto punto y me doy cuenta de que detrás hay algo que no comprendo. Tampoco pretendo comprenderlo, sino que dejo que aquello que comprendí vuelva a sumergirse. Dado que yo simplemente me expongo a eso tal como surge, y tal como vuelve a sumergirse, me encuentro en un movimiento, y cada vez voy teniendo una perspectiva distinta dentro de ese movimiento. De esa manera, en la práctica, puedo manejarme con la conciencia allí donde se manifieste. Eso es lo que me quedó en claro acerca de este método fenomenológico. La fenomenología se basa en otro concepto de la verdad, una vivencia de la verdad diferente a la que estamos habituados. A menudo uno quiere comprender la verdad y luego considera que es inamovible y eterna. Quizás uno piense, yo mismo la he descubierto, ahora la tengo en mis manos y con esta verdad domino un problema o incluso el mundo. Es un proceso curioso el que se despliega internamente con este tipo de verdad. Pero esa verdad a veces está solo en el pensamiento. Entonces hay una controversia entre aquellos que piensan que eso es la verdad y otros que piensan que lo otro es la verdad. Y cada uno opina que la tiene, la verdad. Así la verdad se vuelve el balón de juego de las luchas de poder. Todos conocemos esto. El caso de la verdad fenomenológica es totalmente distinto. Esta verdad aparece fugazmente y en ese momento algo sale a la luz y se ve un brillo. Pero cuidado con querer alcanzarlo, ya que desaparece de inmediato. Buscar trabajar a fondo, por ejemplo, es esa forma de querer alcanzarlo. O el temor ante lo que pueda ocurrir cuando se muestre como ese querer llegar, pero de otra manera. Ahí uno quiere que el brillo desaparezca. Pero si me encuentro en la actitud fenomenológica, la verdad tiene el permiso de aparecer tal como ella quiera. La miro. Me inclino ante ella y permito que vuelva a partir. Mediante su aparición, su efecto es mucho mayor que hablar de ella. Simplemente está y se vuelve a ir. Esa también es la razón por la que vuelve a aparecer siempre de forma distinta y jamás es la misma. El terapeuta se alegra cuando viene y cuando se va permite que se vaya. Es como la felicidad. Uno se alegra cuando viene y cuando se va permite que se vaya. Por eso aquí tampoco hay controversias. Una verdad emerge, todos la pueden ver y vuelve a hundirse. Aquello que ha emergido actúa en el alma, pero no sé cómo. Si yo percibo a un paciente y le digo, ahora tenemos que ver de ordenar eso un poco más, entonces aquello que emergió se retira. Y del fuego quedan solo cenizas. Es decir, en este tipo de terapia se trata sobre todo de una actitud básica. Se trata de una actitud fenomenológica básica, de devoción ante la realidad.